Capítulo 38. Preparación. En este capítulo 38 de la llamada, Lorenzo enfrenta las dificultades que normalmente tiene que enfrentar un tutor espiritual. Tras obtener pruebas contra Lorenzo, el obispo le llama a declarar, le acusa de hereje y se tendrá que enfrentar a un juicio público. ¿En qué se diferencia un tutor espiritual de un sacerdote, un rabino o un pastor? En muchos países la labor espiritual la han ejercido los miembros de las organizaciones religiosas oficiales. Así, cualquiera llamado a realizar una labor espiritual activa tenía que convertirse en sacerdote, monja, rabino, pastor o imán, etc. En algunas ocasiones, una única organización ha tenido el dominio espiritual de un país durante mucho tiempo. Por lo tanto, aquellos que no estuvieran en la institución religiosa no podían ejercer una labor espiritual. Incluso dentro de la misma organización, quien disentía de algunas normas podría ser declarado enemigo o hereje y ser perseguido, como por ejemplo le ocurrió a muchos místicos cristianos. Esto ha obligado a muchos tutores espirituales con vocación a desistir de su labor o hacerla en secreto, arriesgando incluso su vida. El trabajo de un tutor espiritual consiste en transmitir los principios espirituales y convertirse en un ejemplo. Su labor es ayudar a la liberación de las personas, independientemente de la cultura, raza o religión que profesan. Esta debería ser igualmente la labor de los sacerdotes, rabinos y pastores, pero muchos, al estar más preocupados por luchas internas de poder o por cumplir con las burocracias de la organización, no la realizan. Las difíciles situaciones a las que se enfrenta un tutor espiritual. La labor del tutor es difícil porque no solo tiene que lidiar con sus fuerzas y patrones y cuidar bien de su cuerpo y su mente, sino que además tiene que lidiar con las fuerzas cercanas a sus estudiantes, que normalmente son mucho menos armónicas que las suyas. El tutor es como el capitán de una nave que lleva el barco por las aguas psicológicas hacia el mundo del espíritu y la divinidad. Dentro del barco están los estudiantes y cada uno con diferentes fuerzas y proyecciones, y es la responsabilidad del tutor llevar la nave a buen puerto. Muchos estudiantes no se dan cuenta de lo afortunados que son por tener a alguien que los ayuda a lidiar con las fuerzas que están alrededor de ellos y que los invitan a realizar un camino espiritual bajo su tutela y protección. El trabajo del tutor es impagable, ya que se ve sujeto a muchas dificultades. Entre otras, tiene que 1. Enfrentarse a las fuerzas del mundo religioso o del establishment que le impiden desempeñar su labor. Estas instituciones consideran que son ellos los que tienen la exclusividad sobre la enseñanza y, por lo tanto, un tutor espiritual verdadero es una amenaza. A lo largo de la historia, cientos de tutores espirituales han sido quemados, perseguidos y condenados a muerte por estas instituciones. Enfrentarse a su propia familia. En algunos lugares, las instituciones civiles y religiosas obligan a la mayoría de la población a profesar una fe concreta. Entonces, comienzan a influir en el inconsciente colectivo del pueblo, transmitiendo ideas espirituales, ya sean verdaderas o falsas. Cuando algún miembro de una familia se da cuenta de la falsedad de alguna de estas ideas arraigadas, entonces se produce el enfrentamiento entre la familia y el miembro discordante que puede concluir en su expulsión de la familia. 3. Enfrentarse a las fuerzas y proyecciones de sus propios estudiantes. En este capítulo de la llamada vemos varias situaciones a las que se enfrenta Lorenzo y que son un ejemplo de las diferentes dificultades que los estudiantes crean a sus tutores. Un hombre rico quería tener la exclusividad de que Lorenzo le enseñara solo a él a cambio de dinero o intenta comprarlo. Unas estudiantes le intentaron seducir para que abandonara a su mujer. Otro hombre se acercó creyéndose el Mesías y le dice a Lorenzo que le tenía que ayudar para hacer algo importante en el mundo. Otros exigían mucho e intentaban que Lorenzo estuviera a su servicio sin darse cuenta de que las expectativas que ellos ponían en el tutor no podían ser cumplidas. Un tutor no se puede acomodar a los cientos de deseos de cada una de las personas que forman el grupo. Muchos estudiantes se enfadan porque el tutor no cumple con las expectativas y le critican. Otros
quieren ocupar el lugar del tutor y empiezan a cuestionarle a sus espaldas. En lugar de intentar solucionar las cosas de frente, le minan por detrás. Los estudiantes que parecen más mansos son los que suelen criticar más. Otros mandan ataques psíquicos para debilitar al tutor. Otros proyectan diferentes figuras en el tutor como la del padre, la madre, la pareja. Por ello, si algún estudiante ha tenido una mala relación con el padre, la proyecta sobre el tutor y lo hace responsable de lo que hizo su padre. Por lo tanto, la labor de un tutor espiritual no es sencilla, es un servicio a los demás y a la comunidad, que además lleva bastantes complicaciones añadidas. Por este motivo es mejor cuidar a un tutor espiritual si tienes la fortuna de que se te cruce en tu camino.